Hoy vamos a ver algunos aspectos generales sobre lo que es la introducción a la teoría general de la administración. Inicialmente vamos a ver los antecedentes. En realidad, el ser humano siempre se ha caracterizado por ser un ser gregario que tiene que trabajar en grupo y por ende necesita organizarse y tener algunos elementos que le faciliten esta organización. Y ahí pueden ver en pantalla algunas de las diferentes particularidades que consolidan este proceso que conlleva una experiencia de aprendizaje para hacer más eficientes lo que son procesos, tareas y organización del trabajo. El último elemento tiene que ver con tecnología y efectividad, que es un reto que se ha mantenido lineal en la historia y sigue siendo hoy un motivo de preocupación y de ocupación. Hay algunos hitos, ¿verdad? Que de alguna manera constituyen elementos esenciales de este proceso. Lo primero es la revolución industrial, donde realmente hay una notoria preocupación por mejorar tareas y procesos en aras de lograr una mayor rentabilidad de las empresas, en su mayoría de carácter industrial, que empiezan a trabajar en procesos de manufactura. En el marco de esta historia, ya a eso de 1900, empieza un proceso más científico o más estudiado en relación con lo que es la producción lineal o producción en serie. Esta producción tiene la ventaja de que permite de alguna manera agilizar y estandarizar varios procesos de producción. Esto lo vamos a ver en el video de la historia de Ford y de cómo él incluso se inspira en un modelo de una carnicería donde él puede ver cómo las vacas ingresan y las van destazando, etcétera, y que van en un riel y llegando a convertirse en ya elementos desagregados para la venta. Entonces, estas líneas de producción fueron un elemento común en la mayoría de las fábricas, entendiendo que era un mecanismo de mayor efectividad. Por otro lado, tenemos todos los elementos o componentes de la globalización, ¿verdad? Alguna gente habla de que esta globalización inició con el tema de Cristóbal Colón, pero en realidad ciertamente es hasta hoy en día que tenemos un tránsito de bienes y servicios con altos volúmenes y es ahora cuando realmente las fronteras han tendido a desvanecerse un poco y las organizaciones tienden a preocuparse más de su competitividad porque ya la competencia en todo sentido se desarrolla a nivel global. Aquí podemos ver una fotografía de algunas de las empresas de hace algunos años atrás. La historia en realidad de la administración es bastante reciente, como pueden ver. Y aquí vemos algunos de los elementos que empiezan a surgir con el apoyo de Frederick Taylor y Henry Fayol, que son los que empiezan a sentar las bases de la administración, entendiendo como estos mecanismos y herramientas para hacer más efectivas, de nuevo, tareas y procesos. Taylor empezó a usar métodos científicos. Él, entre otras cosas, empezó a utilizar relojes cronómetros, empezó a anotar de manera constante los diferentes indicadores que le podían facilitar esta gestión de medición para ver dónde estaban los principales fugas en materia de recursos y de uso del tiempo, ¿verdad? Parte de lo que a él le preocupaba era que la gente tenía periodos ociosos mientras esperaban materia prima o esperaban que la producción avanzara y para él era una prioridad lograr resolver ese aspecto, o qué pasaba con el trabajo mecanizado, con las curvas de fatiga de la gente y cómo esto podía de alguna manera irse subsanando con rotación de funciones, etc. Todo esto muy vinculado a la teoría de tiempos y movimientos que inicialmente descubrieron Frank y Lillian Gilbreth, pero que Frederick retomó y empezó a incorporarla dentro de esta dinámica de mediciones y descubrió que si los elementos de la productividad estaban debidamente organizados, eso permitía ahorrar muchísimo tiempo y evitar cualquier tipo de traspié en la producción.
En la SODA de Ciencias Sociales, en la primera edición de este curso, le aplicamos estos elementos y pudimos ver, por ponerles un ejemplo muy concreto, que los cubiertos al inicio estaban en la parte previa a lo que era la selección de comida. Entonces uno tenía que tener muy claro qué era lo que iba a comer para que pudiera coger los cubiertos que correspondían, pero resulta que tal vez usted lo tenía claro, pero no había disponibilidad de ese producto y usted al cambiar la elección podía tener que usar una cuchara en lugar de un cubierto o en lugar de un tenedor, y eso implicaba que la gente constantemente tenía que devolverse en la fila para tomar el cubierto que correspondía, y eso era un elemento que nadie había, al cual nadie le había prestado atención. Entonces, entre otras cosas, logramos que los cubiertos se pasaran al área de cajas de manera tal que usted ya cuando tenía la elección clara y además verificada de que había disponibilidad, llevaba lo que se iba a comer y sabía qué cubiertos iba a utilizar, evitando tener que devolverse. Todo esto nos permitió sumar un ahorro de un 50% en los tiempos de espera en la fila. Llegó un momento donde teníamos tal saturación en el edificio de demanda de servicio SODA que la gente duraba 30 minutos haciendo en los momentos pico fila, y pasamos a 15 minutos tomando varios elementos en consideración en cuenta esto. Y Fayol insistía mucho en temas de disciplina, se enfocaba mucho en la tarea, analizó mucho el tema de cómo la remuneración podía incidir como un incentivo para incrementar la productividad, y los temas vinculados a jerarquías y supervisión del trabajo, de cómo podían incidir. Bueno, aquí tenemos algunos elementos que han incidido claramente también en el factor de la productividad y la producción, hitos en la historia que han ayudado a mejorar diversos procesos. El ferrocarril claramente fue otro de los grandes aportes, principalmente después de la depresión económica de 1930. El ferrocarril fue mucho de lo que ayudó a redinamizar la economía. Aquí pueden ver otra fotografía de una de las plantas de producción, de una empresa también de la época, de una organización que tenía características probablemente muy comunes a la mayoría en su momento, ¿verdad? Aquí vemos el enfoque o los elementos básicos del enfoque clásico. De nuevo, ahí todos los apoyos, los soportes o aportes que dieron Taylor y Fayol, donde pudieron ir mejorando todo lo que era la eficiencia en la producción a través de diferentes elementos, ¿verdad? Incluido la racionalización del trabajo, es decir, sabiendo quién podía hacer qué, en qué periodo, por cuánto tiempo, cuáles eran los momentos de descanso, si había o no necesidad de rotar, etc. Y esto, bueno, aquí hay otra fotografía, también aquí hay un elemento interesante y es la presencia de niños, ¿verdad? Que ha sido un factor crítico en la historia de la explotación infantil en la manufactura. En general, lo importante es cómo el proceso histórico nos ha ayudado a ir depurando varias cosas y malas prácticas, temas que tienen que ver incluso con respeto de los derechos humanos y en general de mejor organización. Aquí tienen otra imagen propia de la época. Parte de lo complicado en ese momento era que la clase obrera tenía ingresos muy bajos, lo que generaba grandes polaridades en la población, y la concentración de la riqueza estaba o mucho más concentrada de lo que está hoy en día, aunque estamos probablemente volviendo a ese mismo esquema en algunos países más que en otros. Bueno, Taylor analizaba las tareas con mucho detalle. Una de las particularidades es que él incluso se tomaba el tiempo para saber si una tarea requería de fuerza física, cuál debía ser la altura y la capacidad digamos, de fuerza que podía ejercer una persona, para ir midiendo cuánto incidía eso en mejorar los tiempos de traslado de mercaderías, etcétera, ¿verdad? Entonces,
fue estudiando de una manera muy precisa, él era ingeniero industrial, cada uno de estos elementos. En general, Taylor identificó tres males comunes, ¿verdad?, en las organizaciones. Lo primero era creer que la tecnología iba a generar desempleo. Este es un temor que sigue existiendo, y yo creo que no es que ha generado, vamos a ver si ha tenido un efecto directo en el empleo, pero también ha generado nuevas posiciones, puestos, y esto ha implicado que al final de cuentas hay un balance, ¿verdad?, que se mantiene en el tema de producción y empleo. Por ahí hay una teoría muy interesante de Bill Gates que dice que los robots deberían empezar, o los procesos mecanizados, a pagar impuestos, y creo que tiene que ver un poco con el temor a un proceso demasiado estructurado tecnológicamente, lo que podría incidir en dificultades para mantener servicios sociales, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que aquí de repente realmente hubiera una mano de obra que fuera desplazada, de sostener la caja se vuelve más difícil, por ejemplo, ¿verdad? Lo segundo era que el sistema de alguna manera generaba espacios muertos por tener cuellos de botella, y que eso de alguna manera obligaba a los obreros, digamos que era como un elemento que incidía en que los obreros pudieran además defender sus intereses, porque si no, si los tenían en ocupación plena, pues esto limitaba también en algún sentido su capacidad para, digamos que esto fue como una consecuencia que se da, pero en realidad parte de la preocupación que ellos tenían era reducir los tiempos de ocio o de espera que pudieran tener los obreros mientras llegaba materia prima o avanzaba la línea de producción, de nuevo como en cuellos de botella. Y el tercer elemento eran métodos empíricos que se usaban para estructurar las funciones, lo que en general generaba un desperdicio de recursos, ¿verdad? Entonces él se da cuenta que con criterios más sofisticados o más científicos se lograba una mayor asertividad en las decisiones. El tema del segundo punto también está relacionado con derechos. Ya el tema de los sindicatos empezó en la historia a consolidarse también como un derecho de los trabajadores de poderse integrar en la defensa de sus derechos. Aquí tenemos, bueno, algunos otros elementos como ya el que mencionamos, la teoría de tiempos y movimientos. Él descubre, Taylor, que la prosperidad también era importante, que llegara al trabajador o a los trabajadores y las trabajadoras, porque en algún sentido, si ellos estaban contentos, iban a tener un ciclo de prosperidad que también llegaba obviamente a los dueños de empresa y dueñas de empresa. Estudió con detalle el fenómeno de la fatiga humana y de cómo poder tomar algunas medidas que facilitaran romper el ciclo, ¿verdad? Entonces, tener algún proceso de rotación en puestos, por ejemplo, los espacios de descanso, las horas de trabajo, cuántas horas extra podía trabajar una persona, etc. Todo este tema de puestos y tareas se fue consolidando de una manera mucho más profesional. El tema de los incentivos salariales o económicos fue muy analizado en detalle para ver hasta dónde podían generar un valor agregado y hasta dónde llegaban también a tener una curva de fatiga que empezaba a generar una menor productividad, que esto era vital. Y el último punto de las condiciones ambientales tiene que ver con la teoría humanista, lo vamos a ver más adelante con Elton Mayo. Ellos empiezan a darse cuenta que esto incide también en la productividad. Los temas de estandarización o la definición de estándares a partir de cuánto y cómo producían los demás fue otro elemento que ayudó. Ellos hacían énfasis en que las decisiones sobre cómo ejecutar el trabajo las debía tomar el supervisor y no el obrero. Sin embargo, hoy esta, digamos, política es un poco cuestionada porque ciertamente los obreros o las personas que están ejerciendo la tarea o en contacto con el público también tienen retroalimentaciones importantes. Tal vez ellos no sean los que tengan el conocimiento para hacer el diseño estructural del proceso, pero sí es valioso escuchar los aportes que puedan tener para tomarlos como insumo en la toma de decisiones.
Bueno, en general, todo el proceso de adaptación a las diferentes tareas fue esencialmente valioso, ¿verdad? Tratando de dar una mayor uniformidad a los resultados que se generaban en las plantas, la definición de métodos, ¿verdad? El tema de cómo fijar los salarios, de manera tal que hubiera equidad y también premios por producción, ¿verdad? Fueron algunos de los aportes. Aquí vemos, bueno, esto es en realidad un ejemplo de lo que puede ser una producción en paralelo y una producción en serie. Una producción en serie puede venir avanzando rápidamente, vamos a suponer el caso de un vehículo que esté construyéndose y entonces de repente montar las puertas es un proceso muy rápido, montar los guardabarros, montar el bumper, pero cuando llegan a la parte del motor, tal vez es un proceso que es mucho más laborioso. Si eso se hiciera en línea, al llegar al motor se detiene o se atrasa o empiezan a haber tiempos de ocio en el paso siguiente. Entonces, tener ahí en ese punto una producción en paralelo facilitaría que conforme van avanzando los vehículos haya 4 o 5 grupos simultáneos, como en el caso de los peajes, que un carril se bifurca en varios, produciendo motores y entonces, o montando los motores, de manera tal que cuando sale el primero, ya el segundo está por salir, el tercero está por salir y viene entrando otro, de manera tal que se van sopesando los tiempos de espera y mejorando estos procesos. Sin embargo, el tema de la fatiga humana sigue siendo un elemento que causa preocupación e interés en las organizaciones, porque hoy en día tenemos lo que conocemos el famoso síndrome del profesional quemado, y eso tiene que ver con estos procesos de saturación de trabajo. Aquí pueden ver la curva de incremento en la producción cuando se ofrece un incentivo. Sin embargo, después de una cúspide, la curva de producción tendería a decaer. Si ustedes están trabajando 8 horas, tienen un premio por producción, puede que en esas 8 horas, en lugar de producir X, producen X más 10, ¿verdad? Si ampliamos eso un par de horas adicionales, puede tener un incremento, pero si ya hablamos de 8 horas más, ya la fatiga hace que la producción por hora decaiga sustancialmente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo el incentivo aporta, pero no puede sobrepasar cierto tipo de límites, ¿verdad? Bueno, en general es importante trabajar en todo lo que es la programación, planeación, control y ejecución. Es parte de estos elementos esenciales. Aquí tenemos varios ítems que van a incidir claramente en el tema de la productividad. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Y en general, pues el modelo sí fue criticado porque se enfocó en las tareas y los procesos, pero dejó de lado el factor humano. Esto lo rescata más adelante la teoría humanista, y entonces ya se ven otros elementos como la importancia de mantener al equipo con una buena moral, o animados o motivados, ¿verdad? Del tema del trabajo en equipo, cómo se integran las personas, etc. Aquí vemos algunos datos de cómo Toyota en el 1960 mejoró su proceso productivo. Claramente hoy en día ya las oportunidades de mejora están en otras áreas, como en el tema de la tecnología, ¿verdad? En esencia, la administración consiste en prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar o supervisar el proceso de producción. Entonces aquí tenemos ese resumen de las funciones esenciales de la administración. Aquí, bueno, veremos otra fotografía de una planta. El tema de la división del trabajo ayudó a la especialización, y la especialización ayudó al desarrollo de mayores habilidades y destrezas en las personas. Sin embargo, de nuevo, hubo críticas al sistema. Todos los sistemas tienen críticas, y en este caso fue por el enfoque, digamos, de orden simplista.
Este es el video que ya tienen en el enlace independiente sobre la historia del foro. Para cualquier pregunta o consulta van a tener el espacio en la sección de foro y ahí pueden consultarlo. Por ahora esto sería, y en la lección siguiente vamos a retomar un poco más de materia. Muchas gracias.